La distancia no debe exceder los 90 metros, es decir, máximo son 100, pero eso quiere decir que de repente si yo le doy 100, puede ser que mi conexión sea súper lenta. O sea, de nada sirve que yo tenga fibra óptica si tengo un cable súper largo y la conexión se me va a caer porque la distancia ya está siendo muy, muy, muy grande y ya no me va a soportar la red. Entonces, ese mismo estándar me habla de que solamente debo considerar 90 metros. Y como ven aquí, por ejemplo, eso incluye, por ejemplo, del conector de pared a la PC. Si yo puedo tener un cable de 2 metros, ahí ya estoy teniendo 2 metros. Y luego, si mando todo el cable por la pared hasta donde está el módem, no debe pasar de 90 metros. O sea, cada tramo debe estar considerado. Y aquí está ya más explicado en un dibujito, medio feo, pero ahí está. Por ejemplo, aquí está del lado izquierdo, tenemos la computadora, supongamos la computadora de la casa, y tenemos un conector, así como un conector de pared, pero en lugar de ser de corriente, sería de red. Ahí estaría el faceplate, por ejemplo. Bueno, entonces aquí me dice que el máximo del cable, o sea, si yo tengo mi computadora conectada a una roseta de pared o a un conector de pared, entonces el máximo son 3 metros. Entonces ahí a 90 ya le resto 3. Luego el cable horizontal, es decir, todo lo que recorre el cable por la pared o por el techo o por el suelo, dependiendo del lugar, va a ser máximo de 90 metros. O sea, yo creo que incluso menos. Y luego si hubiera un cuarto de telecomunicaciones, por ejemplo, allí igual hay otra medida. Entonces, entre cada tramo de cable, siempre debo tener en cuenta que son 90 metros, no pasarme de ese rango, porque lo contrario el internet se va a caer. Eso nos dice el estándar. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Las recomendaciones de distancia, ahí está. Se deben separar 10 metros para los cables de área de trabajo. ¿Cuál sería el área de trabajo? Por ejemplo, sería, si estamos hablando del centro de cómputo o de la biblioteca, ese es un centro de trabajo. Ahí hay computadoras para que cada uno de ustedes trabaje en una. Otra área de trabajo, por ejemplo, sería en el área donde están los directores, el subdirector, la secretaria, porque todos tienen computadoras y tienen una conexión a internet. Luego, otro tema aquí dice cables de interconexión. Al decir interconexiones, no es como el Inter de Milán, sino quiere decir que yo voy a conectar un dispositivo con otro, como en el dibujito del círculo de abajo. Ahí vemos un cable rojo. Ese cable rojo está conectando el dispositivo grisecito con el blanco. Esa es una interconexión, es decir, un dispositivo con otro. Ahí podría conectar un router con un switch o con cualquier otro dispositivo. Y aquí nos dice la norma que no debe ser de más de 6 metros. O sea, yo puedo tener estos aparatos no juntos, sino separados, pero debo evitar que el cable sea más de 6 metros. Y bueno, del área de trabajo que nos dice que la distancia máxima debe ser de 3 metros desde el conector de pared, es decir, si tuviera yo una toma de corriente, pero en lugar de toma de corriente va a ser una toma de red que está en la pared, a mi computadora no deben ser más de 3 metros. Y bueno, por si acaso, en esta última diapositiva, pues ahí estamos con una tabla, ¿no? Si le damos en cableado horizontal 90 centímetros, entonces en la otra, en lo que le dejamos son 10 metros, por ejemplo. De manera que siempre esos 90 o 100 metros se partan en pedacitos y nunca nos pasemos de esa longitud. Y bueno, acá vamos a ir otra vez a lo que es un video, que es la armado de pared. Esto igual, como les digo, ahí les queda el enlace. En todo caso, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar clic a mi video y los voy a presentar por acá.
Entonces voy a compartir otra vez. Voy a compartir pantalla completa, compartir. Y aquí está el video. Entonces aquí se muestra más o menos cómo está el cableado. Como podemos observar, aquí hay, él ya tiene ese es un conector. Como ven, es un conector de red. Ahí está el conector RJ45 hembra. Y por detrás está el conector específico, que sería donde va a ir el cable de red, pero el que va por dentro, el de pared. Ahora, lo que no sé es, ¿están escuchando mi video o me escuchan el video? Sí, se escucha. ¿No escuchan? Okay, ¿Se escucha el video? Que... Sí, ok, entonces yo dejo más. de hablar y dejo que él hable, el del video. Nosotros vamos a seguir la letra A, porque la letra B es la que está cruzada. Para ello, pues muy simple, es seguir. Si nos indica que es la letra A, seguir los colores que nos marca en cada hueco. Bien, para ello vamos a pelar la manguera. Tenemos este pelador. Que pela bastante bien y simplemente hay que desliar o destrenzar cada hilo. Una vez hecho esto, pues empezaremos a conectarlo. Ok, en lo que termina de destrenzar. El marrón. Como ven, pues ya los tiene más o menos organizados. Así. Y en el primero nos dice que es el marrón. Pues colocamos el marrón y con esta piececita, esta herramienta que tenemos aquí, pues nos ayudamos para conectarlo. Que por eso tiene ese huequecillo, que es para no tocar el conector donde conecta el cable. En el segundo de la derecha nos dice que es marrón y blanco. Pues colocamos marrón y blanco. Ahora, en el lado izquierdo nos dice, en la letra A nos dice que es el naranja. Pues nosotros colocamos el naranja. En el segundo de la izquierda nos dice que es blanco y naranja. Seguimos. Ahora por el lado derecho vamos. Y bueno, ahí como van viendo, pues realmente el conector como tal, dentro de su cajita trae dónde vas a colocar el naranja, dónde vas a colocar el café, dónde vas a colocar el verde, pero eso sí, también trata de respetar el estándar, como les decía. Cuando hacemos un conector, por ejemplo, si fuera un cruzado y lo extendemos por pared, pues obviamente la punta que va a conectar a pared, el cable que sigue ahí tiene que ser del mismo tipo, respetando el estándar con el que estamos trabajando. Y bueno, como ven aquí, esta conexión es una conexión de red, está en una pared, pues no falsa, sino más bien como que ya tiene la instalación hecha, como si fuera una instalación de corriente. Y bueno, él está haciendo lo mismo, ¿no? El construir el cable. Y aquí tenemos pues el conector RJ45 hembra. Tenemos el faceplate, que es la tapita que vamos a ver. Termina de ensamblarlo, de colocar los cablecitos. Y ahora sí, creo que ya va. Lo único que nos queda es cortarle los cables que sobresalen un poco. Y ya está. Luego nos faltaría comprobar el correcto funcionamiento. Ponemos
mismo. Le quedó chueco. Y ya estaría puesto otro más. Ok, entonces ahí estamos viendo, ¿no? Bueno, cuando terminemos de Ese es el faceplate, precisamente la parte. Espero que le sirva a alguien. Muchas gracias y hasta luego. Como ven, el faceplate es técnicamente lo que es la cajita de enfrente, para que no se vea así de feo el huecazo. En todo caso, cuando yo les recomendé algunos videos, creo que acá tengo otros. Este se lo recomendé ver. Este está bueno porque el narrador lo lee mucho, pero Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo muchos de sus videos tutorial. Yo soy Micheli López y en este día vamos a iniciar el segundo video de cableado estructurado. En el video anterior estuvimos viendo todos los componentes dentro del cableado estructurado. En este día vamos a tocar los temas de conexión y conectorización. Normalmente ustedes siempre han visto, pues en todos los cursos, quizás en videos, también en muchas páginas web, cómo le muestran a través de una topología cómo están interconectados todos estos componentes del cableado estructurado, ¿verdad? Cómo está conectado el usuario o la computadora del usuario, cómo está conectada el faceplate, cómo esto se canaliza a través de la canaleta, cómo se va por la escalerilla portacable, cómo llega al cuarto de telecomunicaciones, cómo es distribuido el cableado en todo pues un edificio dentro de una reclán, ¿no? Pero en esta serie de videos pienso ir un poco más a lo práctico, ¿ok? Más a la escalerilla portacable, al jack, una simulación que he realizado en 3D para mostrarles los componentes que están dentro, en el puesto del usuario como tal y cómo están conectados a él, ¿ok? Muy bien. Vean que tenemos acá varios componentes dentro de este cableado estructurado. Y el componente principal que nosotros vemos es el passcord, ¿ok? Este cable azul que está acá, que es el passcord. Ok, como ven, él le llama a este cable patch cord. ¿Se acuerdan que el estándar nos decía que no debe pasar de 3 metros? Bueno, ya yo me respondí solita la pregunta, pero aquí está. Esta es la toma de pared. De ahí sale un cablecito de red a nuestra computadora. Eso suponiendo que, por ejemplo, no tenemos el módem aquí mismo en el cuarto, sino que está lejos. Sobre todo para, por ejemplo, instalaciones en edificios comerciales. Pero eso también lo vamos a tomar en cuenta para nuestro proyecto. Ojo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, estas canaletas, ustedes van a plantear en un lugar dónde van a ir, qué distancia va a llevar, cuántas computadoras conectaremos con estos cables que él menciona que son patch cord. Así se les llama, pero pues es igual otro tramo de cable de red, solo que es el que conecta la computadora a la roseta o al conector de pared. Dentro, acá, pues obviamente el passcord va conectado al jack que está dentro del cajetín, es decir, dentro del faceplate. Ese jack conectoriza allí el cableado que normalmente va canalizado por acá, por la canaleta, ¿ok? Por la canaleta y que va a ser distribuido, o mejor dicho, va a ser guiado a través de la escalerilla portacable hasta el cuarto. Instalamos ese. Ok, ya nosotros normalmente estamos cansados de ver esa topología dentro de muchas páginas web, dentro de muchos videos, ¿ok? ¿Cómo creamos el passcord? ¿Cómo conectorizamos? Están conectados todos esos componentes del cableado estructurado, sino para mostrarle de manera práctica cómo ustedes deben realizar esas conexiones, ¿ok? Tomando en cuenta algo bastante importante y son las normas de estandarización. Recuerden que tenemos que trabajar, o normalmente trabajamos con las normas ANSI, TEIA, EIA 568A, 568B, ¿ok? Y si vamos a elaborar, pues, o vamos a hacer un proyecto de cableado estructurado, siempre debemos elegir por cuál de las dos vamos a trabajar, 568A o 568B. Por eso se lo voy a mostrar cuando estemos elaborando el passcord, ¿ok? Entonces, en esas normas, en esos estándares, normalmente también nos dicen a qué distancia debe estar el faceplate del suelo, ¿bien? A qué distancia debe estar el cableado UTP, la escalerilla portacable de toda la parte eléctrica y también de las lámparas fluorescentes, ¿ok? Normalmente esa distancia puede ser de 30 o
mayor a 30 centímetros de distancia. Es decir, por ejemplo, si acá está un toma corriente, pues obviamente esta canaleta y el fair play tienen que estar separados 30 centímetros. Ok, aquí es buen momento para que le tomen foto a la presentación. Esto nos va a servir y va a ser parte de la tarea. Más adelante seguimos con las diapositivas y ustedes van a ver, por ejemplo, les voy a pedir que ubiquen. Voy a partir desde que de repente su cuarto va a ser el lugar en el donde vamos a hacer la instalación. Hagamos de cuenta que es un local que vamos a rentar. Entonces, ustedes van a tomar en cuenta dónde está el conector de pared, de corriente, y siempre van a tomar en cuenta, aquí está, 30 centímetros de dónde va a ir mi canaleta de red. No puede estar así pegadito, porque de lo contrario hay interferencia. Y por interferencia quiere decir que mi internet se va a alentar, que puedo perder la conexión, o que mi información no va a llegar. Entonces, ahí es buena, tomen captura de pantalla o foto, porque esto es parte del estándar, entonces nos sirve. Uno del otro. Bueno, vamos entonces a la práctica. Vamos en el día de hoy a ver cómo es que se realiza o cómo nosotros podemos crear un patchcore, cómo conectorizamos un jack RJ45 hembra y cómo lo conectamos. Bien, porque son bastante cortos. Algo que les tengo que aclarar antes de empezar, porque vamos a realizar un cable, un patchcore, es decir, el cable, el patchcore, lo que normalmente nosotros, o el trabajo que se realiza acá, es realizar la conectorización de estos dos conectores RJ45, ¿ok? RJ45. Y como ya le había indicado anteriormente, nosotros tenemos que, a la hora de elaborar un proyecto de cableado estructurado, tenemos que saber principalmente bajo qué estándar vamos a trabajar, bajo qué norma de estandarización vamos a trabajar. Si lo vamos a hacer por la 568A o lo vamos a hacer por la 568B. Porque lo que es la conectorización de los RJ45 y la conectorización, por acá lo tengo, y la conectorización de los jack, que acá tengo uno marca Panduit, pueden ver acá, este es un jack, ¿okay? Un jack que normalmente tenemos nosotros que hacerlo bajo alguno de estos dos estándares, o la 568A o la 568B. Y para eso, para trabajar con estos dos estándares, lo único que nosotros tenemos que tener presente es el código de colores, ¿ok? Pueden notar que el cable UTP por dentro, ¿vean? Viene con 4 pares, ¿ok? Y cada uno de esos pares tiene colores. Vamos a trabajar por la 568B. Acá tenemos un jack o RJ45 hembra y pueden ver acá cómo él tiene su código de colores acá. Hay algunos que no tienen los códigos de colores, ¿ok? Otra cosa que les iba a decir, vamos a hacer estos patchcore con este tipo de RJ45 que son metálicos, son mucho más fuertes, son Panduits, ¿ok? Este tipo de RJ45 normalmente vean que estos son de plástico, ¿ok? Son bastante buenos también. Sin embargo, estos traen ya su protector, vean que trae aquí al protector, es decir, que no se vayan a soltar tan fácilmente. Igualmente, este es de metal y es pero muy fuerte. Igualmente traen acá su respectivo protector. No crean que este protector como tal viene con el cable, ¿no? Estos protectores vienen aparte, una goma como esta, vean que ven acá, y normalmente va pues dentro del cable normalmente para proteger ese RJ. Otra de las herramientas que vamos a utilizar, otra de los materiales son marcas Panduit, ¿no? Una de las mejores marcas que hay. Y esta es una cara pues principal, la parte principal del fair play, ¿ok? Obviamente acá me falta el cajetín, pero lo más importante es esto. Sin embargo, en otro video les voy a mostrar algunos trucos que nosotros tenemos que... Ok, bueno, entonces ya más o menos aquí vimos, se ve feo el tipo, pero creo que ya vimos el video, les digo, se los dejé también de tarea dentro de lo que hemos trabajado. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir, pero ahora va a ser mi presentación. Uy, no veo mi pantalla. Le voy a compartir pantalla completa.
Entonces aquí, en los videos que les he compartido, más o menos viene cuáles son los elementos que hay que utilizar, cuáles son las distancias. Como ven, las normas técnicamente nos van dictando todo. El problema es que vienen escrito y que hay que leer y que hay que interpretar. Y bueno, pues eso se vuelve una complicación cuando de repente no queremos leer. Pero ahí está el armado de toma corriente. Entonces, aquí están, por ejemplo, el jack hembra, que es precisamente donde conectamos al macho, por eso se llama hembra y macho, similar a la biología humana. Luego tenemos el faceplate o placa de pared, que es la que nos va a dar una presentación. Y lo que son las canaletas, que sería por donde vamos a colocar el cable. En algunos casos menciona que, por ejemplo, si ya el edificio o el cuarto o el lugar ya tiene por ejemplo, una tubería, una manguera donde van a entrar los cables de red, pues no hay problema. Pero yo creo que la mayoría de nosotros pues no tenemos ese tipo de instalación. Lo que vamos a optar en nuestro proyecto van a ser las canaletas de PVC, que son como se muestra en la imagen. Entonces, parte de la siguiente tarea es esa. Ahora ustedes me van a revisar cuál es, por ejemplo, el precio del conector RJ45 hembra. ¿Cuál es el precio del faceplate? ¿Y cuál es el precio de las canaletas? Considerando que hay canaletas que van a ser largas nada más, un simple tubo largo. ¿Qué precio tiene? Hay otros que son como interconectores. En la imagen 5 que tienen en pantalla, pues ven que hay una que conecta los tramos. O si es un esquinero, por ejemplo, ¿qué precio tienen estos conectores? Digo, ahorita no se los voy a pedir. No se les estoy pidiendo así como prácticas para que no se me duerman. Porque es mucho del que yo hablo, yo presento videos y de repente se pueden dormir. Por eso se los comento. Y aquí está el jack o conector. Así se encuentran el nombre jack, pues obviamente recuerden que muchos de esta terminología o de las terminologías que se utilizan en computación vienen en inglés porque son los principales fabricantes, porque son los principales impulsores en estas tecnologías. Por lo tanto, muchos nombres vienen como jack o conector. Y bueno, ahí está cómo estaría la conexión en el caso de la norma 568A o la 568B. Luego tenemos el estándar 569 y nos definen igual 6 componentes que son las facilidades de entrada. Y bueno, sale de aquí, pues backbone, armario de telecomunicaciones, no lo vamos a ver porque estamos hablando de una red local, que sería partiendo de nuestro cuarto. Entonces, canalizaciones horizontales, es decir, todo lo que va a ir en la pared, por donde va a transcurrir nuestro cable. Las áreas de trabajo, es lo que les decía, es por ejemplo donde están las computadoras de los usuarios o las computadoras del área de administración o del director. Todo eso es un área de trabajo que tienen diferentes funciones, sí, pero es un área de trabajo, así la reconoce este estándar. Y bueno, aquí hay que leer un poco. ¿Quién de ustedes me ayuda a leer? Ok, yo tendré que señalar con mi dedito. ¿Quién? Ah, Maestra, sí. Maestra, a mí no me pasa. Dime. maestra, le iba a decir que no puedo ver lo que estaba diciendo. Solo se veía donde estábamos nosotros meramente. Ah, ok, voy a volver a compartir porque ese es uno de los asuntos de cambiar aquí en Teams. Aquí ya, perdón, esta es mi culpa. De repente no me acostumbro a Teams. Me cuesta trabajo cambiar de aplicaciones, entre aplicaciones. Ahora sí está en pantalla. Ahora sí. Donde dice tarea Muy 2, yo la cambié. Sí.
La tarea 2 ahorita es igual que la tarea 1, o sea, ir conociendo. Les puse esta tarea es como para que no se me duerman, ¿no? Que yo oiga que están despiertos. Entonces, a ver, igual cotícenme rápidamente, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un conector RJ45 hembra? Perdón, ¿en dónde? En cualquier lugar, puede ser en Steren, puede ser en Mercado Libre. Puede ser en donde. $44. ¿Por pieza o con el paquete? ¿Es por pieza? Lo chequé en Mercado Libre y Ajá. en la cantidad dice una unidad. Órale, está carito, ¿no? Habría que ver por paquete porque, bueno, lo vamos a cotizar de todos modos para tener una idea de cuánto sale un proyecto de estos. Eso siempre es bueno. Ok, entonces aquí les mostraba, este es el conector o jack. Les decía que el nombre a veces está en inglés, entonces si lo encuentran como jack RJ45, no hay problema, es el mismo conector. Si lo encuentran como conector o incluso si lo encuentran como roseta de pared, ahí está la diapositiva, es para que ustedes se familiaricen que de repente pues va a tener diferentes nombres dependiendo de quién lo venda, ¿no? Si lo vende un americano, si lo vende un español de España o si lo vende algún latinoamericano. Y bueno, luego hablábamos del mismo estándar que es el 569. Y bueno, aquí bien habla de los componentes principales que son las facilidades de entrada, la canalización horizontal y las áreas de trabajo. Recordando que el área de trabajo va a ser pues donde están las computadoras con las que van a trabajar los usuarios. ¿Qué usuarios? Por ejemplo, los usuarios de biblioteca son los alumnos que sentaré ahí. Los usuarios del área de trabajo del centro de cómputo pues son el profesor y los alumnos. Entonces, por área de trabajo es eso, donde están las computadoras de los usuarios. Los demás están en gris porque realmente no, al hacer una red LAN, pues no las vamos a ver. No cuando se trata de una red muy chiquita. Y ahora sí, les pedía que me ayudaran a leer la instalación de entrada. ¿Quién me apoya? Yo, maestra. Ok, gracias. La instalación de entrada EF están compuestas por las perforaciones y canalizaciones necesarias para la entrada de cableados al edificio a través de paredes o azoteas, continuando hasta los espacios o cuartos de entrada previsto para recibir los cableados de planta externa. La cantidad necesaria de acceso al exterior determinará la necesidad de utilizar una parte del edificio disponible en un cuarto de equipos o la de disponer de un local separado, utilizando solamente para albergar equipos de terminación y protección de cableados que ingresan al edificio. Ok, gracias. Entonces aquí nos habla de que, bueno, este estándar nos habla más acerca de cuando nos llega la red de Telmex, en el caso local, o por ejemplo fibra óptica, y por dónde entra, o si por ejemplo hay lugares en donde no tienen internet de Telmex y tienen internet satelital, o sea que tienen la antenona arriba en el techo, pues este estándar nos va a guiar con esto. Ok, ahora canalización, me gustaría que me apoyara con la lectura algún caballero. Si no es caballero, pues un guerrero. Y si no hay un guerrero, pues algún... A ver, yo, profa. Ok, gracias. La canalización. Primer punto.
No debe instalarse ninguna canalización en el foso de los ascensores. Punto 2. Las canalizaciones horizontales deben ser instaladas en espacios secos que tengan cables de niveles de humedad más allá del rango de operación o de un cable de uso interior. Punto 3. Las áreas de los cielos pueden ser utilizadas para cableados o para algunos tipos de dispositivos de protección. Punto 4. Deben respetarse las normas aplicables referentes a instalaciones en espacios plenum y no plenum, encontradas en códigos electrónicos o de edificio. Ok, gracias. Entonces, en cuanto a canalización, este estándar igual nos va a decir que, por ejemplo, donde hay mucha humedad, obviamente, pues no vamos a pasar la instalación del cable de red por el baño. ¿Por qué? Porque pues hay mucha humedad. Aquí igual nos habla del foso de ascensores. Bueno, cuando hablamos pues de una casa sencilla y de una planta baja, pues no tenemos foso de ascensores, pero la comparativa podrían ser las ventanas y las puertas, ¿no? No voy a poner un cable cruzando una ventana y de repente como la abro, o por una puerta y el que entra se da en la torre porque se tropezó con el cable de red. Digo, me ha pasado a mí en clase tropezarme con el cable naranja de la corriente. Entonces, las áreas de cielo, bueno, hay algunos lugares que, por ejemplo, tienen plafón. Entonces, por debajo del plafón, es decir, nosotros vemos el plafón, pero por arriba del plafón pueden pasar estas canaletas donde va a ir el cable. Y bueno, la misma, yéndonos a otra parte de la norma que les decía, donde tomaran en cuenta los 30 centímetros, aquí está otra, digamos que compactada la parte de la norma. Dice que cuando, por ejemplo, tenemos en la imagen en verde, dice, si el grupo de cables de corriente lleva baja potencia, es decir, que no es un cable con mucha corriente, es por ejemplo una extensión, ¿no? O está aterrizado a tierra, podemos tener una distancia de 30 centímetros, como en la diapositiva, en el video previo. Ahora, si los cables tienen potencia media, es decir, ya tenemos aquí el cable del refrigerador, el refrigerador consume mucha energía, entonces deberíamos separarlo de unos 80 centímetros, porque ya aquí hay una corriente más fuerte. Con líneas de alta potencia, pues ahí estamos hablando, por ejemplo, esas que bajan de la toma de corriente, bueno, no de la toma de corriente, sino de lo que son las conexiones que vienen del CFE hacia la casa, por ejemplo, pues ahí sí hay una corriente de hasta 300 volts. Entonces ahí tendríamos que darle una distancia de hasta 1.5 metros. Pero todo depende del tipo de corriente que tenemos. Y en amarillo dice que si es un cable no blindado, es un cable UTP, un shield, quiere decir U. Entonces la distancia pues no va a ser de 30 centímetros, sino va a ser un poquito más. Cuando estamos cotizamos un cable STP, que si está blindado, pues podemos darle los 30 centímetros, que era lo que recomendaba. Y bueno, aquí hay otro video que vamos a ver, que es la construcción de canalizaciones y redes de datos. Por ahora, chicos, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vamos con más o menos la información que les he estado presentando? ¿Se han hecho bolas en algún caso para que así podamos pues buscar más videos o buscar más material para que nos sea más fácil entender todo? Pues a mí a veces, pero lo vuelvo a ver y ya, más o menos lo entiendo un poco. De todos modos, pues acuérdense que este lo estoy grabando. De este mismo material, como ven, ahí tienen el enlace de YouTube cuando ustedes quieran ver el video. Del otro documento igual, les mandé un documento ahí donde venían los enlaces de los videos que les recomendaba. Y en eso está el del morenito que tiene un acento bien chistoso. Entonces, eso nos va a ayudar pues a poder agarrarle un poco a poco, porque sí, es un tema amplio.
Yo no digo que se van a crear, no sé, que se vayan a ser expertos, pero sí es importante que nosotros poco a poco vayamos aprendiendo a ligar este conocimiento con lo que vamos Construcción de canalización. aprendiendo. Para realizar el tendido del cableado de red de datos, voz y video, es necesario instalar previamente las canalizaciones requeridas o planear la utilización de las ya existentes. Creo que esa no se está viendo. Voy a volver a compartir pantalla. Ok, compartir. Y este es el video. Igual y no lo escuchan mucho, no tiene muy buena calidad de volumen, pero técnicamente aquí nos habla de las canalizaciones. Es muy importante para proteger el cableado de redes de datos, hacer más estética su trayectoria y proporcionar el soporte adecuado. Ok, ¿qué tal lo escuchan? Del 1 al 5, 5 siendo bueno y 2 siendo como que medio. Más o menos, profe. Ok. Ahí va. Como especialista en redes de datos, debes aprender a instalar diferentes canalizaciones, de acuerdo al tipo de cableado estructurado o de los requerimientos del cliente. Reglas básicas de seguridad. Durante la canalización, la seguridad debe ser prioritaria. Apégate a las siguientes reglas básicas. Usa ropa adecuada. Los pantalones largos y las mangas largas te ayudarán a proteger tus piernas y brazos. Evita usar ropa demasiado floja o suelta. Al perforar o cortar, protege tus ojos usando lentes de seguridad. Utiliza botas, casco y guantes. Si trabajas en un techo falso, inspecciona el área. Esto te ayudará a ubicar los ductos eléctricos, ductos de aire, el equipo mecánico y cualquier otro elemento que pueda provocar problemas posteriormente. No dejes herramientas en el piso, en lugares donde puedas tropezar con ellas. Herramientas necesarias. Las herramientas necesarias para instalar canalizaciones son roto martillo, cegueta, llave eficaz, desarmadores, pistola taqueteadora. Para fijar clavos o anclas en los techos de concreto, rocas de diferente calibre, flexómetro y guías de acero. Estas herramientas facilitan la instalación de los tipos de canalización más comunes, tales como canaletas metálicas y plásticas, ductos de PVC, tuberías, etc. Uso de las canalizaciones. Las canalizaciones se utilizan para contener los cables de red que van desde el puesto de trabajo hasta el site. Estas deben ser diseñadas para soportar los tipos de cables recomendados en la norma TIA 568, entre los que se incluye el cable UTP de 4 pares, el cable STP y la fibra óptica. También puede haber canalizaciones con ducto bajo piso, los cuales son parte de la obra civil. En los ductos bajo piso se puede instalar una malla de ductos para alojar los cables del site de red o para la energía eléctrica. Bandejas portacables. Las bandejas portacables consisten en estructuras rígidas, metálicas o de PVC, generalmente de sección rectangular y en forma de U. La base y las paredes laterales suelen ser sólidas. Las bandejas de este tipo pueden o no tener tapa. Se instalan generalmente sobre el techo falso, aunque pueden ser instaladas o fijadas a las paredes. Se pueden utilizar ductos por encima del techo siempre y cuando su acceso sea sencillo. Por ejemplo, removiendo placas livianas. Los ductos o bandejas sobre el techo falso deben fijarse a la losa por medio de tirantes. No se recomienda que estén apoyadas directamente sobre la estructura propia del techo falso. El tendido de cable no puede estar suelto.
debe estar dentro de ductos o bandejas. Ductos perimetrales. Los ductos perimetrales pueden usarse para atender el cableado horizontal del puesto de trabajo de oficina cerrada. Ok, esos ductos perimetrales son en los que nosotros nos vamos a enfocar cuando hagamos esta parte del proyecto. Les decía, partiendo desde mi recámara. Bueno, su recámara. ¿Por qué? Porque es más fácil que ustedes, por ejemplo, le tomen medidas a la pared, le tomen medidas a las ventanas, que yo les diga, a ver, chequen en internet un edificio, ¿no? Y caramba, ¿cómo accedo al edificio? No tengo las medidas, no tengo cómo proyectar dónde está la instalación eléctrica. Pero en una recámara sí, porque por ejemplo puedo localizar dónde está mi conector de corriente, dónde están mis ventanas, qué pared, por ejemplo, coincide con el baño, o si esa pared, por ejemplo, hay humedad, entonces no voy a utilizarla para proyectar mi cableado por ahí. Por lo mismo, parte del proyecto, me gustaría que ustedes lo trabajaran con fotografías, tomar fotos a la recámara. Obviamente la pueden editar, no necesitan que salga su cama, su ropero, nada. Acuérdense que esto es simulando que nosotros vamos a rentar el espacio, que no es una recámara como tal, sino que es un local. Y como local, pues va a ser un cibercafé a lo mejor. Entonces vamos a identificar por dónde podemos pasar los cables. Y pues vamos a borrar todo con la edición y la magia de las aplicaciones. Borrar camas, borrar roperos, dejar el cuarto como si no hubiera nadie ahí. Y nada más vamos a dejar la instalación eléctrica y en base a ello vamos a considerar dónde va a ir la canaleta. O tipo modular al site. El ancho de las canalizaciones depende de la cantidad de cables y de su diámetro, ya que este es mayor cuando tienen más pares agrupados. Siempre se debe considerar el crecimiento a futuro, por lo que se debe colocar canalización para que se puedan pasar otros cables. Para determinar el ancho de la canalización, apóyate de la siguiente tabla. En ella se muestra en la columna izquierda el ancho de la canalización, mientras que en las columnas siguientes el diámetro externo de los cables. Las canalizaciones más angostas son de media pulgada y pueden albergar solo un cable delgado de 3.3 o de 4.6 milímetros de diámetro. Dimensión de canalizaciones. El ancho de la canalización aumenta en cuartos de pulgada. Por ejemplo, al de 3/4 le sigue el de 1 pulgada y así sucesivamente. En caso de que se utilice una canalización de 1 pulgada, esta puede albergar hasta 3 cables de 7.4 milímetros de diámetro u 8 cables más delgados. Ok, bueno, aquí es eso. Van a encontrar canaletas y muy seguramente las canaletas que ustedes cotizan en internet van a venir en una medida en pulgadas, que es de media pulgada, de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada. ¿Por qué? Porque como les comenté, muchos de estos elementos y estándares tienen origen en idioma inglés. Entonces no lo vamos a encontrar en metros ni en centímetros. Y bueno, considerando que, por ejemplo, vamos a hacer una instalación de, no sé, 4 computadoras, una cámara de vigilancia, una televisión, tenemos que considerar que por lo menos tendría que haber unos 6 cables en esa canaleta. Entonces podríamos cotizar canaletas de 3/4 o canaletas de 1 pulgada, para que así los cables que vayamos considerando, pues todos puedan ir en la misma canaleta y no tengamos que poner varias canaletas. Eso es porque el ancho de la canaleta pues nos va a permitir meter un cable, 6 cables, 8, 16 o 20 cables. En el caso de los más delgaditos. En caso de que los cables fueran más gruesecitos, pues estaríamos hablando que en la canaleta de 3/4, pues si el cable es grueso, es gordo, solamente van a caber 2 en lugar de 6. Eso es lo que habla esa tabla. Y bueno, de aquí precisamente saqué esa información, ¿no? Acerca de la corriente. Relación a la canalización para cables de energía eléctrica. En caso de que la acometida sea de baja potencia, esté aterrizada y canalizada, la distancia no importa,
Por el contrario, en el caso de que los cables eléctricos sean de media potencia, la distancia que debe existir entre canalizaciones es de 80 centímetros y para líneas de alta potencia será de 1,5 metros. En caso de líneas no blindadas y no aterrizadas, la distancia debe ser mayor, aunque sean de baja tensión. Tuberías en muros. Para fijar tuberías en muros, se deben utilizar tramos de soporte para instalación a más de 1,2 metros e instalando registros a no más de 30 metros de distancia entre registro y registro. Entre más cerca estén los registros, menor será la fricción al momento de hacer el tendido de los cables. Fijar canalizaciones en techos de concreto. La técnica para... Ok, aquí ya nos salimos del tema porque ya es canalizaciones en techo de concreto. Les digo, concretamente nosotros nos vamos a basar en la canalización que va en la pared, que es como que la más sencilla y hasta cierto punto la más barata de realizar. Voy a volver a compartir. En todo caso, por acá tengo otro video. A ver. Este está genial. Aquí no hay narración. Simplemente, por ejemplo, ese es el cuarto de telecomunicaciones. Aquí vemos, por ejemplo, el cable de red que va por un techo. Esta es la escalerilla metálica. Y de ahí, como ven, esto que son esas formas metálicas de plástico, es donde baja de repente el cable de red que tenemos en un techo y que puede seguir por uy, va demasiado rápido, ya me mareé. Y bueno, en este caso es un centro de trabajo y en lugar de tener las salidas en la pared, aquí lo tienen en un techo, en un suelo. Maestra, Dime. no puedo ver lo que está compartiendo. Ah, okay. Profa, no se ve. Ok, gracias por decírmelo. Vuelvo a compartir pantalla completa. Y me voy al video. Aquí está. Este es un diseño en 3D, está genial. ¿Ya lo ven en pantalla? No, aún no. Todavía no. ¿Qué ven en pantalla? Los nombres de los que estamos en la sesión. Oh, ok, entonces no se está compartiendo correctamente. Voy a ver. Compartir. No sé por qué no me aparece la opción de video. Pantalla completa. Ok, ahorita estoy compartiendo pantalla completa. Se supone que aparecen ustedes y de ahí cambio a video. ¿Están viendo el video o siguen viéndose a ustedes mismos? Ya se puede ver Sí, ahora una imagen. Muy bien. Entiendan que su profe todavía es como media. No es novata totalmente de Teams, pero de repente sí, se me va el tiro. Muy bien, entonces aquí tenemos una caja donde tenemos algunos switches y luego está la escalerilla que hace un recorrido entre paredes, pero va muy rápida. Entonces esta es una escalerilla que va en el techo. Como ven. Solamente. Ajá. Dime. La perdí. Bueno, entonces ven que, por ejemplo, los cables que están en la escalerilla metálica, de repente entran a esta canaleta, que es una barrita blanca que va en la pared, en la parte de arriba.
Lamento si el dibujo va rápido, pero es que así lo hizo el que editó el video. Aquí está todo el montón de cables de red y cómo se van dividiendo o repartiendo a diferentes secciones. Como por ejemplo aquí entra a una pared para cruzar a otro cuarto. Esta raya gris que vemos aquí es la canaleta o el cableado horizontal, así se llama, cableado horizontal. Y acá está. Como termina esa canaleta, aquí dan vuelta hacia abajo los cables en azul. Y de ahí se van por tierra. Aquí no se ve ya exactamente dónde entra. Simplemente termina. Ahí está. Esta canaleta que está pegada al suelo, como medio tubular, es precisamente donde van los cables de red. Y en este diseño, el conector está en el suelo, no está en la pared. Y bueno, aquí seguimos viendo cómo se dividen. Como ven, acá hay una canaleta del lado izquierdo y una canaleta más gruesa. Como es más gruesa, pues entran más cables, mientras que del lado derecho es una canaleta que solo lleva 2 cables azules. Entonces es ahí donde decía él que, ¿no? Que si es de 1/4, si es de 1 pulgada, si es de tanto, pues porque si la canaleta es chiquita, pues van a entrar menos cables. Y por ejemplo, aquí está un conector de pared, un faceplate, y aquí tiene una salida a una cámara de vigilancia. Y bueno, esos 2 cables o 3 cables, pues ya cruzan a la siguiente pared. Y por ejemplo, aquí ya tenemos el conector en la pared. Aquí baja, luego vuelve a subir y se dan cuenta, aquí está el conector de corriente y el conector de pared de red. Y tiene una distancia, suponemos, aquí de 30 centímetros, respetando, pues, la norma. Lo siento si las imágenes son medias mareadores. Yo creo que quien hizo esta animación lo hizo pensando en un parque de diversiones y en una montaña rusa. Y aquí igual vemos en este suelo que ahí pasa una media canaleta, una canaleta plana. Obviamente está diseñada para que lleve los cables de red por el suelo, sin estar bajo tierra, sino superficialmente. Es esa canaleta. Y ahí está, bueno, ya entre paredes, cómo se distribuye, cómo se oculta el cable de red. Cómo salen los conectores. Y aquí está el área de trabajo, el área de oficinas. Entonces ahí van viendo más o menos cómo se distribuye, dónde están las canaletas, cómo están los conectores de pared. Y bueno, ya hemos visto, bueno, cuáles son algunas de las reglas para conectar elementos. Ya lo que nos faltaría es ir viendo qué elementos vamos a colocar, cotizarlos, medir las paredes del lugar, ir haciendo algún mapa. Pero bueno, esto es nada más lo que son las puras normas, para que ustedes no se aburran con el qué es una norma, cuál norma, de qué se trata, sino que vayamos viendo norma, aplicación, ¿no? Y cómo se construye. Ok, ya cambié de imagen, ahora sí estamos en la diapositiva que dice construcción de canalizaciones de redes de datos. ¿Lo ven? Sí. Excelente. Entonces, esta es parte de la actividad que me van a hacer ahorita. O sea, nada me van a platicar. No necesito que lo escriban. Únicamente es reforzando la parte. Ok, entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que se paren de donde están y chequen el cuarto. Me digan cuántas tomas de corriente hay en su cuarto, si hay ventanas, cuántas ventanas, si hay puertas, cuántas puertas. Y así a cálculo de buen cubero, ¿qué tan lejos está el módem de donde tienes, de tu cuarto, por ejemplo, donde vamos a rentar, entre comillas? Vale, chequen.
hay 2 tomas de corrientes, 2 ventanas, una puerta y la distancia del módem sería unos 12 metros. Ok, muy bien. ¿Los demás? Es que sí, me voy a por... Dime. En caso, Ujú. bueno, en caso Eh, A ver, espera. solamente hay una toma de corriente y el módem está como a 5 metros, quizás, tantito. Ok, adelante. ¿Quién más? En mi caso, maestra, pues hay 2 tomas de corriente, hay una ventana, una puerta y está como a 5 o 6 metros el módem de mi cuarto. de 4, güey. Ok. Adelante, dime. Niños. Es que si cambio de... Para poder ver quiénes están en la sesión, tengo que cambiar y ahora van a verlos. Ok, vamos con Juan Luis entonces. ¿Cuántas ventanas, cuántas tomas de corriente hay? Juan Luis, te invocamos. Bueno, no está. Vamos con Juan Profa, Pablo. tomas de corriente, en mi cuarto hay como 4. Ok. ¿Puertas y ventanas? Y puertas 1 y ventanas 2. Ok. Y del módem estoy como a 3 metros de distancia. Alguien está acaparando ahí el módem. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, aquí están, la mayoría son alumnas. María, ¿tú me puedes decir qué distancia hay del módem a tu cuarto? María del Carmen. ¿O prefieres Carmen? No. Sí, maestra, dígame. Ok, dime, ¿cuántas tomas de corriente hay en tu cuarto? No tengo en mi cuarto. Ok, más o menos qué distancia habría de tu cuarto al módem. Como creo que 1 metro. Órale, tú todavía tienes mejor señal. De acuerdo, entonces estos elementos son los que vamos a tomar en cuenta para nuestro proyecto. Les digo proyecto porque técnicamente tercer parcial es eso. Cada tarea que les encargue tiene como objetivo formar parte del proyecto final. No va a haber un examen, es únicamente el proyecto. Y esto es aplicando normas, viendo cada una de las características del lugar en el que estamos, pues ustedes van a tomar estos datos. Muy bien, gracias. Y bueno, esta sí sería una tarea que tendríamos que hacer para, como fecha límite, el 15 de noviembre, y esto es realizar el plano de su casa. Van a colocar, este es un ejemplo, un plano de ejemplo, ¿no? Las medidas de los cuartos, van a tomar en cuenta, por ejemplo, su cuarto, qué medidas tiene, cuánto de ancho, cuánto de largo, dónde están las puertas, dónde se ubican las ventanas, y van a tomar parte del plano, lo van a hacer considerando dónde se encuentra el módem de internet. Por ejemplo, si el módem no está en su cuarto como tal, pues tienen que dibujar, por ejemplo, el pasillo de la cocina o el pasillo de la sala, que por ejemplo, si ahí está el módem. Obviamente las dimensiones de la recámara en la que ustedes van a simular este proyecto y los pasillos, es decir, si de repente hay que cruzar el cuarto de tu mamá y tu papá para poder llegar a tu cuarto, porque en el módem lo tienen en el cuarto de tus padres, bueno, el pasillo, por dónde va a pasar el cableado. Esto es considerando
que nosotros fuéramos a hacer todo ese recorrido, así como en el dibujo en 3D, pero aquí ya partiendo de desde nuestra propia casa. Y bueno, aquí están algunas de las aplicaciones que podemos... Maestra, una pregunta. Dime. Entonces lo único que se haría sería como no toda la casa, sino solamente nuestro cuarto y los pasillos donde se pasa para llegar al módem y la distancia y... Ok. Sí, para que no trabajen tanto, porque si les pongo a hacer el plano de toda la casa, pues depende, ¿no? Si alguien me dice, profe, pero es que son de 2 pisos, así, y habrá quien vive en condominio, ¿no? Y te ves más lata. Pero no, aquí sería nada más el cuarto principal donde vamos a rentar, entre comillas, para tener computadoras, y donde está el módem, todo el recorrido que se hace del módem. Entonces, jardín, por ejemplo, pues no tiene que entrar. Cochera, pues no tiene que entrar, no son... el cuarto donde vive mi perro, bueno, la verdad es que mi perro no tiene cuarto, es un pobre perro. Pero si tuvieran, algunos sí tienen esa distribución tan grande de lugar, pero pues no es necesario. Entonces, así como en este plano ven, hay elementos que son, estas como cuernitos, son el dibujo de la puerta donde se abre la puerta. Luego tenemos estos espacios como de ventanitas que dicen frente. Vemos como que algo se sale ahí. Ese es como la ventana. De todos modos, para ayudarles en esta tarea, el miércoles yo les voy a estar compartiendo algunos elementos arquitectónicos. Igual, aquí les agregué algunas aplicaciones, por ejemplo, como está Home Styler, que se puede utilizar desde el celular. Obviamente hay aplicaciones para la computadora, si ustedes trabajan en computadora, los pueden buscar. La verdad es que ya con las prisas no puse más que estos dos, que es Home Styler y Planner en 5D, que les pueden ayudar a hacer como los planos de su casa. Y bueno, esta sería la primera tarea. De todos modos, yo les estoy compartiendo en el Drive todo lo que es estos materiales. Técnicamente todo lo que les estoy platicando ahorita, que como de alguna manera ya se los di, digamos que masticadito, no está completo, no son todos los estándares, porque sí hay algunos más complejos y todo. Pero por eso les pasé que se me hizo muy sencillo y se los recalco. Realmente no es que lo tengan que leer todo, sino, por ejemplo, ¿qué estándar me sirve? Por ejemplo, me sirve Aunque dice edificios comerciales, ya vimos que por lo menos me habla de cómo se crea el cable. Habla de las normas de construcción comercial. Pues parcialmente me sirve. Requisitos de aterrizado y protección de telecomunicaciones, sí podría servirme en cuanto a la parte de que no se electrocuten y se quemen. Y es el principal, que podemos utilizar el 5.7, que es acerca de la infraestructura de telecomunicaciones en una casa. Y buscar lo más general. Realmente, como les digo, las normas son más extensas que esto. Aquí tan solo este documento tiene 78 hojas y estas 78 hojas están exclusivamente al 568B. Está interesante porque especifica con mayor punto y coma y dibujitos. Estos documentos igual se los voy a poner en el Drive, en una sección para que ustedes los puedan visualizar. Si necesitan leer más información para poder justificar por dónde pasa el cableado, por qué le puse así, de acuerdo al estándar, porque eso sí me lo van a decir. Al final del proyecto me lo van a presentar. Me van a decir, este proyecto de red es para una construcción de tanto por tanto,
y se utilizaron los estándares tal, tal y tal para hacer tal cosa. Y el precio total de la instalación más mano de obra, ¿verdad? Es de tanto y eso sería el proyecto final. Pero pues vamos a irlo trabajando de una vez, poco a poco, para que así pues no nos agarren las prisas, no nos agarre de, ay, profe, me está pidiendo mapas, me está pidiendo planos, me está pidiendo estándares, me está pidiendo... No, tranquilo, respiren. Respiramos. La única tarea que tenemos el día de hoy, de esta semana, es realizar el plan de nuestro cuarto. Yo les decía, igual pueden tomar fotografías de su cuarto, irlo editando, porque nos va a servir después para que ustedes pasen en el dibujito, así como en el video que les puse, cómo está la pared, dónde está la ventana, por dónde va a ir el cable. Ya tendrían ahí sus fotos de su cuarto, entre comillas, digo, como les dije, pueden borrar todo lo del editar ahora sí que editar el cuarto como si fuera vacío, como si no hubiera nadie viviendo ahí, para que así esto ya lo tengan avanzado conforme vamos viendo más de esto. Entonces aquí es una pequeña compilación, pero la única tarea de esta semana es esta, realizar el plano, medidas, obviamente, tomando en cuenta las tomas de las distancias de las ventanas, las puertas, porque es parte de lo que viene en el estándar. Y bueno, esto es, como les digo, tercer parcial. Va a ser, esta clase es media, bueno, es la clase final del segundo parcial y principio de tercer parcial. Entonces, nuestro trabajo va a ser la aplicación de conocimientos, módems, routers, normas, y va a consistir en un presupuesto de materiales, planos de instalación, las normas que lo justifican, y en la siguiente clase pues ya le voy a poner un ejemplo más físico, más tangible, para que ustedes se den idea de cómo vamos a presentar cada una de las partes. Por lo tanto, tercer parcial no hay examen, es el proyecto en el que vamos a presentar con todo el presupuesto así. Y bueno, cada una de las tareas que les deje, como por ejemplo la tarea 3, que es la primerita realmente, es la que vamos a entregar. La otra tarea, pues ya se las voy a estructurar para que sí se vea como tarea, les voy a decir dónde subirla y todo. Pero yo creo que con calma vamos a ir viendo todos estos componentes. Todavía me falta trabajar con los alumnos de presencial. Entonces ahorita vamos poco a poco conociendo en qué vamos a trabajar y pues empezar a diseñar, a presupuestar para no quedarnos rezagados. Por ahora no sé, me gustaría saber qué les parece. ¿Tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia? ¿Qué les ha parecido? Como quien dice, dejó la tarea 3 de hacer el... Exacto. Así es, así es. Y esa se la vamos a entregar a fecha que deje usted. Sí, esa, como les digo, tienen para el día 15. Si alguno de ustedes, por ejemplo, no cuenta con computadora, pues tendrían que hacer el plano a mano. O sea, tendrían que dibujarlo. Por eso tienen hasta cierto punto una fecha larga. Ah, ok, maestra. Sí. Y bueno, lo de la parte de presupuestos, pues eso igual los voy a tomar como... Ustedes saben que luego les pido participaciones de mándame presupuesto de esto. Técnicamente lo mismo que hicimos ahorita, lo vamos a hacer por WhatsApp y ahí sí me van a mandar las capturas de pantalla. Ahí se los voy a tomar en cuenta como participación. También el día de hoy, déjenme que suba el Excel y ya me escriben, sí, en el Excel mejor, me escriben ahí quienes participaron en la sesión de hoy. Técnicamente todos participaron hoy, pero eso es nada más para confirmar. Y bueno, chicos,
eso sería todo. Hoy la verdad es que el grupo ha sido mixto. Han visto que hay gente que de repente no conocen, pero es porque estoy trabajando con el grupo A y con el grupo B al mismo tiempo. Los dos son pues excelentes grupos, nada más que yo de repente me quedo con la lengua seca cuando tengo que volver a hablar, y creo que así pues me aprovechan fresquecita, con suficiente saliva para hablar como perico. Y bueno, espero que haya sido una clase pues aclaradora. Si no, de todos modos, acuérdense, miércoles, jueves, viernes, estamos por WhatsApp. Cualquier duda, ahí estamos, ¿vale? Y bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Bye. Vamos a reprobar. Ya. El Minecraft que tenía en la computadora. Ya valimos madre. Como ya tengo una gracias. Ya acabé otro juego. ¿Qué será? ¿Qué será? En la tele. Ya lo acabé. Díselo. Te voy a jugar el otro. Díselo. ¿Ah? ¿Ya entendiste? Más complicado. Hay dos. Va a jugar el juego 2.